Escritura siempre guarda misterios o guarda cosas secretas. Y aún nosotros lo leamos muchísimas veces, siempre va a existir algo que no nos damos cuenta. Pero en otras veces sí lo vemos. Y eso es lo interesante realmente de nuestras lecciones. Así que hoy vamos a leer esta lección. Todos la han leído, gracias, todos la han leído y la conocen. Juan capítulo 4, verso 7 en adelante. Esta es una conversación entre Jesús y de una mujer samaritana en un pozo. ¿Recuerdan? Jesús habla con una mujer de Samaria cuando ella va a traer agua al pozo. Y ahí hay algo extraordinario que describe en ese relato. En realidad vamos a ver el verso 7, pero en el contexto un poquito antes. Vamos a leer por razones de referencia básicamente el verso 2. Bueno, el 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Jesús va de Judea a Galilea, ese es su recorrido, ese es el camino por donde él va, ese es el trayecto. Va de Judea a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria, porque entre Judea y Galilea en medio está Samaria. Por eso hay que pasar por ahí. Justo está en medio de las dos ciudades. Entonces Jesús tenía que pasar necesariamente por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Recuerdan? La hora sexta era como las 11 de la mañana. Porque la hora primera era las 6 de la mañana del día. La hora sexta era la primera. Así, sí. Las 6 de la mañana era la primera hora. ¿Recuerdan? Entonces las 7 era la segunda. 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Es correcto? Si la hora sexta era la primera hora del día. Las 7 era la segunda. Las 8 la tercera. Las 9 la cuarta. Las 10 la quinta. ¿Está? Está bien. Más o menos. Era mediodía. ¿Verdad? Más o menos. Dice la hora sexta. Eran las 11 más o menos. Tal vez un poco más, pero era mediodía. La mujer había llegado a mediodía al pozo. Ese es el contexto de lo que pasa. Entonces Jesús está allí, al mediodía. Y llega la mujer a sacar agua del pozo. Bueno. Entonces, dice, 7. Vino una mujer. Muy típico que las mujeres fueran al pozo. Esa era realmente parte de sus ocupaciones en ese tiempo. ¿Recuerdan? Las mujeres iban al pozo. Era muy, muy típico. Era algo muy natural, muy, muy clásico. Un oficio, digamos, muy de todos los días. Era lo normal. Siempre pasaba eso. No era nada extraño aquí. Una mujer de Samaria, porque quedaba allí. Era una ciudad de Sicar en Samaria. O sea, estaba en su lugar. A sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Algo también muy natural. Jesús venía cansado en el desierto, con calor, con el sol. Él tenía sed. Es muy natural. Recuerden que aquí estamos hablando de Dios hecho carne, ¿verdad? Entonces él también tenía sueño, él también se cansaba, él también tenía sed y a él también le daba hambre. Entonces él tiene sed.
dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Yo subrayé aquí algunos aspectos importantes. Estos que vimos, una mujer samaritana, muy típico, muy clásico, era lo que hacía, algo muy rutinario, nada extraordinario, nada. Darle de beber, algo muy típico, muy clásico, nada extraordinario. A veces las conversaciones comienzan por nada extraordinario, pero terminan siendo extraordinarias. ¿Verdad? Bueno, entonces dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque ellos no se llevan. Ellos no tienen una buena relación. Judíos y samaritanos no se llevan. Van a ver por qué. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. ¿Y cuál es el don de Dios? Pues, si yo conociera el don de Dios, ¿cómo es eso? ¿Significa que no conozco el don de Dios? Dios tiene un don. ¿Cuál es? ¿De qué está hablando él aquí? Si conocieras, si tú supieras el don de Dios, ¿qué cosa es eso? ¿De qué está hablando él? ¿Y quién es el que te dice? Bueno, Jesús lo conocía o no lo conocía. Jesús tenía 30 años o más de estar en la ciudad, ¿o no? Hacía milagros, resucitaba muertos, sanaba enfermos. ¿Qué más? O sea, él predicaba en las sinagogas, caminaba por las calles, las multitudes lo seguían. De hecho, Jesús había llegado a Samaria antes y los samaritanos lo habían rechazado. No lo quisieron en su ciudad. Entonces, ¿por qué dice, ¿y quién es el que te dice? Dice, yo sé quién eres tú, porque hemos escuchado de ti, sabemos quién eres. Pero él le dice, si conocieras el don, ¿y quién es el que te dice? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es el que te dice? ¿Cómo? Y el don, ¿lo ven? Si conocieras el don, entonces no lo conoce, o no lo conocemos, el don. ¿Y quién es el que te dice? Sí, sí te conozco. No, no me conoces quién soy. Pareciera que sí, pero no. No me conoces quién soy. Porque entonces me hubieras reconocido. Pero no me reconociste, ni sabes cuál es el regalo de Dios. Pero, ¿por qué pasaba esto aquí? ¿Por qué esto? Recuerden ustedes en Jesús, en el relato, en el texto, a quien yo abrazare y besare, él es. Dijo Judas, ¿acaso no lo conocían? ¿Acaso no sabían que era Jesús? ¿Por qué los otros, él para identificarlo les iba a decir a quien yo abrace y bese? Él es. Pero si ha estado aquí, hasta lo quisieron apedrear, hasta fue al templo. ¿Cómo no van a saber quién es? Dicen unos textos, unos relatos históricos o anotaciones históricas, que Jesús tenía la capacidad de poder cambiar su figura o su apariencia. Algunas veces él tenía la piel de color roja, otras veces se miraba su piel como de color del trigo, otras veces su piel era como de color blanco, otras veces tenía la apariencia de un hombre joven y otras veces tenía la apariencia de un hombre viejo. ¿Lo habían oído? Él podía cambiar su figura a veces. Entonces, por eso algunos no lo reconocían. Porque cuando lo veían, decían, no, él no es. La descripción que nos dan no es la de él. Porque él podía hacerlo. ¿Se recuerda cuando lo iban a lanzar por el despeñadero y él se pasa entre ellos?
entonces lo empujan y lo quieren llevar al precipicio y él se pasa en medio de ellos y se va. ¿Cómo no lo vieron? Habían cosas aquí sobrenaturales, extraordinarias, obviamente de Jesús, pero bueno. Entonces, los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, ellos no se llevan. Los judíos no comparten las cosas con los samaritanos. Verso 8. Es sorprendente que un judío le pida hospitalidad a un samaritano, eso no puede ser. Sin embargo, en la Escritura hay unos relatos interesantes entre aquel hombre que se asaltaba en el camino y pasa a un sacerdote, pasa a un levita, pero pasa a un samaritano. Y el samaritano es el que lo ayuda. Y el samaritano paga en el mesón. El samaritano lo cuida, lo venda. Deja pagado en el mesón para después regresar. Y si ha gastado más, lo va a pagar. Allá hay un samaritano. Los 10 leprosos. Sana a 10 leprosos. Vayan, preséntense al templo y den la ofrenda. Y solo uno regresa a dar gracias. Ese uno que regresa a dar gracias era samaritano. Extraño, ¿verdad? Que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí, pero resulta en los relatos o en las historias o en los textos que los samaritanos eran diferentes en ese aspecto. Entonces, es sorprendente que un judío le pida hospitalidad a un samaritano. Sin embargo, el samaritano sí era muy hospitalario con el judío, ¿verdad? Bueno, esta separación entre judío y samaritano tiene raíces históricas, dice. Los asirios derrotaron a los samaritanos, tomando cautivos a muchos de ellos. Los que permanecieron en Samaria se casaron con la gente no judía, compartiendo su pureza étnica. Poco después los babilonios derrotaron Judea y tomaron cautivos a muchos de ellos. Sin embargo, esos cautivos mantuvieron su identidad. Cuando por fin se les permitió volver a Judea, reconstruyeron el templo y los samaritanos les ofrecieron su ayuda, pero fueron renegados por su herencia mixta. Más adelante ellos construyeron su propio templo en el monte de Gerizim. Esto dio paso a una continua controversia sobre cuál era el lugar apropiado para venerar, descrito Segunda de Reyes, capítulo 17. Hasta el tiempo del reinado de Salomón, y David y Salomón era solamente un reino, el reino de Israel, era uno solo. Se muere David y entonces viene a sucederlo en el trono su hijo Salomón y sigue siendo el reino de Israel. Pero cuando se muere Salomón, allá hay una división. Y en esa división, aquí hay una diferencia. 10 tribus se van para el norte y 2 tribus se quedan en el sur. Se parte por la mitad. Las 10 tribus del norte es un reino de Israel. Y las 10 tribus del norte son el reino de Israel y las 2 tribus del sur componen o integran el reino de Judá. Entonces ellos no se llevan. Para Israel, su capital, Samaria. Para el reino del sur, Judá, su capital, Jerusalén. Entonces chocan allí. Entonces dicen para nosotros, aquí en Samaria tenemos un templo y vamos a adorar ahí. Porque el rey entonces del reino del norte estableció aquí una ciudad, un lugar para venir a adorar. Porque no se llevaban con los del sur. Estos habían emparentado con otros más y entonces habían tenido hijos con ellos y la tribu o el reino del sur no iban a tener ninguna relación con ellos porque ellos habían conservado de alguna u otra forma su pureza racial como tal, aspectos eminentemente raciales, literalmente. Entonces esta es una sociedad, digamos, mixta, mientras que esta era pura. Entonces no podía ser. Cuando ellos vienen a ofrecer ayuda para construir o para levantar el templo de Jerusalén, ellos no quieren porque eran impuros, digamos, ¿no? Porque habían tenido hijos o se habían mezclado con otros. Bueno, entonces aquí había una lucha. Entonces los judíos no pasaban por Samaria porque son impuros. Entonces no se llevan. Si conocieras el don de Dios y quién te dice, este era el problema que había entre samaritanos y judíos en esencia, un aspecto, como dije, eminentemente racial.
Pero aquí hay una conversación entre un judío y una samaritana, entre un hombre y una mujer. Si conocieras, le dice, el don de Dios. ¿Y quién te dice, dame de beber? Sorprendente que un judío pida la hospitalidad de un samaritano, dijimos. Es aún más sorprendente que un hombre se lo pida a una mujer. No se considera apropiado que un hombre, especialmente un rabino, un maestro, inicie una conversación pública con una mujer. Y con una mujer que no conoce. La Escritura no dice quién era ella. No dice cómo se llamaba ni qué hacía. No lo dice, solo dice que estaba allí. Hay muchos paralelos y contrastes entre la historia de esta mujer y la de Nicodemo. Uno de ellos es que sabemos el nombre de él, pero ella permanece sin nombrar. Ella tiene el papel principal en el diálogo más importante de este Evangelio de Juan. Aún así, permanece sin nombrarse. Eso no es importante. Bueno, entonces, si conocieras el don, ¿cuál es el don? ¿De qué está hablando él? Si yo conociera el don, si yo sé cuál es el don de Dios, ¿de qué estoy hablando? Yo no lo conozco. ¿Alguien sabe de qué está hablando aquí? Él le dice, si conocieras, si tú supieras, si tú tuvieras conocimiento de cuál es el don de Dios. Yo le digo, yo quizás hubiera dicho, no sé. No sé cuál es el don de Dios, no conozco el don de Dios, no sé cuál es el don de Dios. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos estás diciendo? Si yo conociera el don, pero ¿y si lo conozco? El desafío era que ella conociera a Cristo como el don de Dios. Durante la conversación, el Señor se mostró como el verdadero Mesías Redentor. En el reino de Dios, el que pide es el que recibe. La vida eterna es un regalo de Dios, pero la regla divina es que el pecador debe invocar el nombre del Señor para recibirlo. El Señor no niega la salvación a quienes oyen el Evangelio y piden su gracia con fe. Mateo, Hechos, Romanos, Hebreos. La gracia y la compasión de Dios, la gran compasión de Dios trae salvación. Lo que él estaba hablando a ella, si conocieras el don de Dios, le está diciendo la salvación. Le está hablando de la salvación, le está hablando de la gracia y la compasión. De eso le está hablando. Si tú conocieras el don de Dios, la gracia y la compasión que te va a traer salvación. Isaías 55, del 1 al 7, describe aquí aspectos de gracia y compasión de Dios. ¿Ven? Si conocieras el don de Dios, la mujer no lo conocía, ¿verdad? La mujer samaritana no sabía de la gracia y la compasión de Dios. ¿Es correcto? Bien. Entonces, está hablando del don de la salvación. Ahora, la mujer le dijo, déjenme recordar aquí, dice, voy a regresar. Si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí, el Mesías, pero un secreto, un misterio. Es Jesús, claro. Él es un regalo, él es el don. Pero a él ya lo conocían. Ya sabían que era Jesús el Mesías. O hacía milagros, lo que dijimos, hacía milagros, resultaban muertos. Ya sabían. O al menos de oídas, o por referencia, pero ya sabían. El Mesías, de acuerdo. Pero él dijo, si me conocen a mí, conocen al Padre, porque el Padre y yo. Entonces, ¿quién estaba hablando? La mujer.
Dios mismo le estaba hablando a la mujer, a través de su hijo, por supuesto, porque él y el Padre son uno, los dos son lo mismo. Entonces, si conocieras el don, ahora nosotros ya sabemos cuál es el don. La salvación, la gracia, la compasión que trae salvación. Y supieras quién te pide o quién te dice, Dios mismo, a través de su Hijo. Claro, el Mesías Jesús, pero quien le estaba hablando a la mujer era Dios mismo, hecho carne. Dios mismo se lo estaba diciendo. En la conversación, Dios mismo estaba hablando con ella. Si conocieras el don, mi regalo, ¿y quién soy yo? Ah, eres Jesús. Sí, soy Jesús. Pero yo soy el regalo. Quien habla contigo realmente es Dios, porque la salvación solamente viene de Dios. Jesús trae el mensaje. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero la salvación viene de Dios. Jesús vino a cumplir un propósito o una misión, una tarea del Padre. La salvación está en la mano del Padre únicamente. Entonces el don de Dios es realmente su salvación, la salvación eterna. Y quien habla con ella es Dios mismo. ¿Eh? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y ya está hablando del pozo y del agua que está viendo ahí. Y el pozo es hondo, profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Qué es el agua viva? ¿De qué está hablando? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, significa entonces que todavía no se la había dado. Entonces el agua viva todavía no había venido allí. Estoy insinuando que es el agua viva. Bueno, que lo vamos a ver. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré es futuro. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, otra vez futuro, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Eran cosas diferentes, pero ella lo ve así. Bueno, porque ella no conocía el don, porque ella no sabía con quién estaba hablando. Por eso dice, para que yo no tenga sed y ya no venga a sacar más agua. Ya no había entendido todavía, porque no lo conocía. Pero está bien. Entonces, la Biblia relata en Génesis, capítulo 33, versos 18 y 19, que Jacob había regresado de las tierras de Harán a Canaán con toda su familia y con abundante ganado. Ese pozo, miren, ese pozo era importante. Y Jesús utiliza realmente la figura de ese pozo de Sicar, que está relacionado con Siquem, que era la ciudad en donde estaba. Algunos autores dicen que Sicar es una variante del nombre Siquem. Así que estamos hablando del mismo lugar. Había regresado Jacob de las tierras de Harán a Canaán con su familia y con abundante ganado. Está en Génesis 33. Se estableció a las afueras de la antigua ciudad de Siquem y llegó a comprar el terreno que ocupaba, pagando por él 100 monedas de plata a los hijos de Hamor. Esto ocurrió aproximadamente en el año 1800 a.C.
este campo sería heredado posteriormente a su hijo José, por expreso deseo de Jacob, Génesis 48, 21 al 22. Pero José moriría en Egipto sin llegar a habitar en ese lugar. Décadas después, cuando el pueblo de Israel conquista Canaán tras su periplo por el desierto, este territorio pasó a ser posesión de los descendientes de Manasés. José, hijo de José, fue en este campo donde depositaron los restos de José. ¿Recuerdan? Que habían llevado consigo desde Egipto, al ser esta su voluntad antes de morir. Génesis 50, Éxodo 13. El pozo de Jacob se encuentra situado a solo 220 metros de la tumba de José, en una tierra, en un terreno que había sido de su padre. Bueno, aunque el texto bíblico solo dice que Jacob compró este terreno y no se hace mención al pozo, no lo dice en Génesis, se sobreentiende que hubo algún acuerdo previo adicional que le permitiera hacer uso del manantial. El pozo al final no era literalmente un pozo, era un manantial. Y en un lugar del desierto en donde había mucha escasez o mucha necesidad de agua, esto era muy valioso, esto era carísimo, esto era una riqueza realmente. Como era costumbre en aquella época para evitar las disputas por el agua. ¿Ven? Entonces, hay un manantial. Van a ver aquí esto. La Biblia no dice específicamente que Jacob excavó el pozo. Él no dice que cavara un pozo. No lo dice. Sin embargo, sí indica que tenía un campo en esas inmediaciones. Génesis 33, Josué 24, Juan 4, 5. Además, la mujer samaritana le dijo a Jesús: Jacob nos dio el pozo y bebió de él, junto con sus hijos y su ganado vacuno. Eso era cierto. Ella estaba diciendo la verdad. Ella sabía la historia del pozo, ella conocía el pozo. Ella sabía de qué estaba hablando. Juan 4:12, lo que leímos. De manera que es probable que Jacob lo excavase o hiciese que lo excavaran con el fin de abastecer de agua a su gran casa y sus muchos rebaños, y así evitar problemas con sus vecinos, quienes ya debían poseer las otras fuentes de agua que había en la región. Por otra parte, puede que haya necesitado un mayor suministro de agua y más permanentemente para cuando se secaran los otros pozos de la zona. Las mediciones hechas en el siglo XIX indican que la profundidad del pozo es de unos 23 metros, que tiene unos 2.5 metros de diámetro, aunque se va estrechando en la parte superior. Entonces, algunos dicen, y esta es una figura de más o menos en el tiempo de cómo era. Aquí habían, dice, alrededor de 23 metros de profundidad. Y esta parte tenía 2.5 de diámetro, pero se iba haciendo más estrecho en la superficie. A medida que este cilindro va siendo más próximo a la superficie de la Tierra, va siendo más estrecho. Algunos dicen que aquí había agua. Algunos textos hacen mención de que aquí había históricos. Cuando la lluvia, venía el agua de las aguas de la lluvia y se almacenaba como en una cisterna o como en una caverna natural que había aquí. Otros dicen que no. Otros dicen que lo que había aquí era una vertiente muy grande de agua. Entonces aquí corría, dicen unos, una vertiente con gran cantidad de agua. Entonces lo que se había formado naturalmente aquí era un pozo, era algo natural, en donde todos venían a sacar agua. Pero esto no iba a acabarse nunca, porque siempre iba a correr, aunque se secaran otros pozos. Este era muy difícil. Por eso dice que se trataba realmente de un manantial. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana en ese pozo, y dice que correrán ríos de agua viva, de alguna forma está usando la ilustración del lugar en donde están para decir que no se va a acabar nunca jamás.
es una metáfora, es una figura, es una ilustración. La mujer tal vez no lo sabía, pero él sí lo sabía. Entonces él está haciendo la comparación, o está utilizando las características naturales de este pozo, de este lugar, de este manantial, para compararlo o para ilustrar de alguna otra forma los ríos de agua viva, o el agua viva que nunca jamás iban a tener sed. Ahora, esta agua viva de la que nunca iba a tener sed no se estaba refiriendo literalmente al agua, también es una figura. Bueno, entonces, el agua es una metáfora común en el Antiguo Testamento para la satisfacción de necesidades espirituales. Junto a aguas de reposo, dice el Salmo 23, como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama mi alma por ti, dice el Salmo 42. Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salud, dice Isaías 12. ¿Ven? Es una metáfora, es una figura. Gente de hoy que vive con la facilidad de agua corriente apenas se da cuenta de lo importante que era. Y es la vista diaria al pozo para aquellos que residen al borde de un desierto. Bueno, entonces, el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu les enseñará todo a los discípulos y les guiará a toda la verdad. En este es el Espíritu, dado por Jesús, que se convierte en un arroyo de agua que fluye hacia la vida eterna. Una fuerza de vida espiritual que reside dentro de nosotros, alimentándonos y renovándonos desde adentro. Entonces, ¿cuáles eran las aguas que traen vida? Se está refiriendo aquí al Espíritu. Es la metáfora. El agua viva de la que brota y fluye y nunca jamás se va a tener sed es el Espíritu Santo. Entonces hay tres eras importantes. La primera, la era de Dios mismo, relacionada al Antiguo Testamento. La era o el tiempo de Jesús, su visita y su presencia en medio de nosotros.